Y desde ese punto de vista tenemos los medicamentos, la neuroestimulación, medidas, ¿no es cierto?, físicas, kinésicas, ergoterapia, procedimientos quirúrgicos. En algunas situaciones hay que literalmente entrar y cortar algunos nervios para que deje de doler, porque no hay otra forma de tratar el dolor. Por lo tanto, hay múltiples esquemas, formas, estrategias de acercarse hacia un manejo integral del dolor. Nosotros personalmente planteamos posibilidades referentes a la utilización de la cannabis, que caen en algunas de estas categorías. Sin embargo, utilizando solamente una categoría de estas, por ejemplo, la medicación, dentro de la que podríamos poner la cannabis, vamos a dejar de lado las demás. Tenemos que tener un enfoque complementario de todas estas estrategias para tratar muchas veces a los pacientes con dolor. Por lo tanto, situación compleja con tratamiento complejo. Así es el dolor, es una situación desagradable y compleja. Ahora, ¿cómo podemos modular el dolor en este caso utilizando cannabis? Que es un poco lo que nos convoca acá. Ya hemos conversado algunas cosas. Los fitocannabinoides per se pueden ser moléculas que bloquean el dolor debido a que son potentes inhibidores neuronales. Inhiben a las neuronas de las regiones del cerebro que crean el dolor. Inhiben o cambian cómo funcionan ciertas neuronas que básicamente llevan el dolor hacia el cerebro. Por lo tanto, desde el punto de vista de los fitocannabinoides, hay varias opciones a través del efecto neuronal que esto produce para poder bloquear el dolor. Sin embargo, les quería hablar de los endocannabinoides muy brevemente. Endocannabinoides, que son las moléculas endógenas que poseemos, en este caso, a nivel cerebral, a nivel corporal, para utilizar el sistema endocannabinoide. Y quería recordarles también que los endocannabinoides, que aquí salen dibujados como esas líneas en rojo, son degradados por estos Pac-Man que están acá, por estos elementos comedores de endocannabinoides, y los convierten en algunos elementos que después vamos a hablar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando este Pac-Man se come a los endocannabinoides? Estos dejan de funcionar. Por lo tanto, hoy día existen estrategias en las cuales uno puede bloquear estos Pac-Man, los puede sacar de circulación, puede hacer que no funcionen más. ¿Y cuál es la consecuencia de cuando uno utiliza inhibidores de la degradación? Eso es de lo que les estoy hablando acá. Literalmente los endocannabinoides se acumulan. Lo interesante de esta estrategia es que es una estrategia que utiliza las mismas moléculas endógenas de nuestro organismo, los endocannabinoides. Evidentemente todo esto mediado a través de una pastillita, de un inhibidor. Sin embargo, es una especie de medicamento que podríamos decir. ¿Y cuál es la consecuencia de esta estrategia? Que en distintos modelos de dolor, se presentan ventajas terapéuticas bien significativas. Aquí, quizás no se ve atrás, les voy diciendo, dolor inducido por una lesión termal, 90% de disminución, dolor neuropático, 60% de disminución, dolor inflamatorio, 50% de disminución, osteoartritis y dolores asociados a inflamación, 35% de reducción del dolor mecánico, dolor inflamatorio, dice reducción dosis dependiente del efecto, dolor inflamatorio, efectos dosis dependientes, en este caso, lo cual en este caso todo muestra que desde el punto de vista terapéutico, afectando las cantidades, produciendo en este caso un aumento de los endocannabinoides. Los modelos animales y los modelos clínicos de estudio del dolor muestran que hay menos dolor. La pregunta está en cómo analogar este efecto, cómo producir esta analgesia, ya sea con estas moléculas degradadoras, cómo producirlas utilizando fitocannabinoides. Bueno, lamentablemente la respuesta asociada a los fitocannabinoides son más difíciles de responder. No sabemos algunas cosas, pero no sabemos a ciencia cierta cuáles son los cannabinoides, terpenos y componentes de la planta que pueden ejercer principalmente estos efectos. Sin embargo, lo que uno esperaría en este caso de las personas que consumen cannabis para tratar el dolor es que haya una disminución. Ahora, antes de pasar a la información, me gustaría decirles, y algo que voy a volver a hablar después, es que ¿cuáles son las dosis que hacen esto? ¿Cuáles son las dosis de cannabinoides, de fitocannabinoides que pueden producir este mecanismo de disminución del dolor? No se conocen. Sin embargo, probablemente vamos a llegar a la realidad de que para modular el dolor no necesitamos tanta cannabis. Para afectar cómo funcionan las neuronas que modulan el dolor, que crean el dolor, no necesitamos tantos cannabinoides. Y eso, desde el punto de vista terapéutico, tiene cierta importancia. No es necesaria tanta cannabis para modular el dolor. Si su problema es el dolor, tiene que tener eso en consideración. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es hablar de la inflamación, directamente relacionada con el dolor, muy relacionada. Generalmente, cuando hay inflamación, también hay dolor. Generalmente, en algunas situaciones cuando el tejido lo permite, puede que haya inflamación y no haya mucho dolor, pero normalmente hay cuadros de dolor asociados a la inflamación. Para
para remate, por decirlo de alguna forma, más malamente, la inflamación está relacionada con múltiples estados patológicos. La diabetes, el cáncer, muy relacionada con la inflamación, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, problemas pulmonares como la fibrosis pulmonar, la fibrosis quística, artritis reumatoidea o procesos osteoartríticos en general, trastornos autoinmunes, muy interesante, todos relacionados muchas veces con inflamación. Trastornos neurológicos de otro orden, como la esquizofrenia, también parecen tener, por ejemplo, situaciones inflamatorias de por medio. Por lo tanto, la inflamación básicamente hace mal. Eso es importante que siempre lo tengamos presente, ¿ya? Y normalmente, lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, es a la inflamación local, es a la inflamación producto de algún tipo de golpe, por lo tanto, por eso esta foto. Bueno, la cannabis desde un punto de vista terapéutico podría perfectamente producir un efecto local, pero también podría producir un efecto sistémico. Si es que administramos este tipo de terapia como fármaco, ¿no es cierto?, y de manera controlada, podríamos mejorar toda la inflamación de un organismo. Si lo hacemos llegar localmente, podemos mejorar la inflamación o atacar la inflamación de este lugar. Sin embargo, es importante que tengamos que tener presente que tenemos que atacar el lugar de la inflamación. Si nos duele la mano, tenemos que hacer llegar los cannabinoides a la mano. Si nos duele o tenemos una inflamación en alguna parte de las vísceras, tenemos que hacer llegar los cannabinoides, en este caso, a las vísceras. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los cannabinoides, que son moléculas que les cuesta distribuirse en el organismo, no se distribuyen tan fácilmente, no llegan en grandes cantidades a todos lados, llegan en general en bajitas cantidades. Desde el punto de vista de la inflamación, es un poco distinto al dolor. Quizás la dosis, en este caso, es distinta a las dosis que necesitamos para el dolor. Quizás desde un punto de vista terapéutico necesitemos más cannabinoides para poder tratar este tipo de cuadros clínicos. Ahora, chicos, la inflamación es sumamente compleja. Si tuviéramos en clase de inmunología, teníamos una buena semana hablando de esto, lo cual puede que sea entretenido para algunos, pero medio fome para otros. ¿Qué les quiero decir de la inflamación? ¿O qué es importante que se lleven para la casa? La inflamación tiene hartas etapas, tiene por lo menos 4 etapas. De estas 4 etapas, las primeras tienen que ver, en este caso, con algo que se llama la producción de citoquinas. Estas citoquinas son moléculas inflamatorias. Estas moléculas, chicos, literalmente hacen que nos inflamemos, duelen también. Hay muchas moléculas que se producen acá que producen dolor e inflamación. Y lo peor de todo es que estas moléculas producen mecanismos de reacción para que otras células que están circulando por la sangre, que son los neutrófilos y que son los monocitos, lleguen a los lugares de la lesión. Eso es sumamente normal, siempre que hay una herida, que hay inflamación, llegan estas moléculas al lugar de inflamación, neutrófilos y monocitos. Lo interesante es que estos neutrófilos y estos monocitos son mediadores de la inflamación. Estos neutrófilos liberan un montón de moléculas, producen una serie de efectos que van a, por decirlo de alguna forma, terminar por solucionar los problemas, por ayudar a remediar el problema que hay acá, pero después de un tiempo este neutrófilo tiene que ser eliminado. Y ese neutrófilo es digerido por una célula que se llama un macrófago. Ese proceso es fundamental para que la inflamación termine. No vamos a disminuir la inflamación, no vamos a mejorar los tejidos si es que estos macrófagos no terminan de comerse a este neutrófilo. Y por último, básicamente los macrófagos terminan de comerse esto, todo se acaba, la lesión se mejora y la inflamación se va. Bueno, ¿dónde puede actuar la cannabis? Entre paréntesis, a esto que está acá arriba se llama reclutamiento de neutrófilos, reclutamiento de monocitos, y esto es la apoptosis de los neutrófilos. Bueno, ¿dónde puede actuar la cannabis? En realidad la cannabis puede actuar en varios lugares. Es un potente disminuidor de citoquinas, hace que estas células dejen de producir citoquinas, disminuye indirectamente el reclutamiento, en este caso de neutrófilos y de monocitos, debido a que disminuye la producción de las moléculas que los llaman. Y por otra parte, favorece importantemente la apoptosis de estas células blancas, de estas células linfocíticas, lo cual es bueno, lo cual desde ese punto de vista es bueno eliminar estos neutrófilos. Necesitamos eliminarlos una vez que ya han hecho su trabajo, necesitamos eliminarlos básicamente para que la inflamación pueda disminuir. Por lo tanto, mucho de lo que observamos cuando hay mejoras utilizando cannabis en ciertos pacientes tienen que ver probablemente con alguna de estas etapas que aquí yo les menciono. Es difícil precisar en algunos casos cuál va a ser lo que más va a ocurrir, pero el mensaje general es que desde varios puntos de vista los cannabinoides pueden en este caso producir un efecto bueno ante la inflamación. Y esta es una tabla de ejemplo, una tabla de resumen, simplemente para ilustrarles lo siguiente. Fíjense lo que hacen moléculas fitocannabinoides como el THC. Son todos potentes disminuidores, la gran mayoría, en este caso, de mediadores proinflamatorios.
TNF-alfa, aumenta en este caso algunas interleuquinas mediadoras también, pero que en algunas condiciones son buenos que aumenten. En otras condiciones, a ver, les voy a hablar un poco de esto, puede ser no tan positivo, pero en algunas situaciones estas interleuquinas son buenas para la inflamación. Pero en general disminuye casi todas las demás. Lo que yo les estoy mostrando acá, porque esta tabla sigue, ojo, esto es para los cannabinoides de la planta, pero acá salen moléculas sintéticas, salen moléculas que hacen lo mismo, moléculas que bloquean el efecto del THC, y se ven efectos bastante buenos para la inflamación con estas moléculas cannabinoides. Ahora, lo que les estoy mostrando acá es básicamente lo que les decía antes, que es que utilizando fitocannabinoides bloqueamos esto, fuertemente esto. Bloquear fuertemente la producción de citoquinas es un potente, en este caso, efecto para disminuir la inflamación, pero también puede ser un potente estímulo inmunomodulador. Y hay una serie de condiciones, chicos, que tienen que ver con cómo la cannabis puede afectar el sistema inmune, que puede ser muy bueno para el organismo. Bueno, en parte probablemente tenga que ver con la producción de citoquinas, ¿ya? Que es un poco lo que les estoy mostrando acá. Ahora, una diapositiva que ya les había mostrado semanas atrás tiene que ver con la idea de que el sistema cannabinoide es un sistema fundamental para la homeostasis. La inflamación es un proceso en el cual no hay homeostasis. La inflamación es un proceso en el cual esta homeostasis, este equilibrio se ha perdido localmente o sistémicamente. Por lo tanto, modulando de nuevo, utilizando fitocannabinoides o utilizando endocannabinoides, quizás podemos volver a restablecer este equilibrio, ¿no es cierto?, afectando cómo funcionan las células que tienen el sistema endocannabinoide y desde un punto de vista terapéutico lograr la mejoría de los individuos, ¿no es cierto?, que aquí salen ejemplificados como un ratoncito. Pero si lo llevamos a la raza humana, ¿no es cierto?, esto es una persona. Ahora, lo importante de esto es que en realidad hoy día sabemos que los trastornos, la patología, muchas veces tiene cambios en el sistema endocannabinoide. No les voy a volver a hablar exactamente de lo mismo, pero quiero recordarles que existe una buena posibilidad para que el Alzheimer, una patología dada por pérdida de neuronas en la adultez, tenga que ver en este caso con una disfunción del sistema endocannabinoide. Y lo interesante de esto es que los endocannabinoides, por ejemplo la anandamida, va disminuyendo en los pacientes con Alzheimer mientras progresa la enfermedad. Este otro va aumentando, 2-AG. Y de hecho las prostaglandinas, que yo les hablaba antes, citoquinas, moléculas que llaman a inflamación, moléculas que en algunos casos pueden hacer doler incluso, van aumentando en las personas que tienen Alzheimer. Otras moléculas relacionadas con la inflamación, las ciclooxigenasas, ya les voy a hablar muy rápidamente de ellas, también van aumentando. Por lo tanto, si uno mira al cerebro de una persona que tiene Alzheimer, uno va viendo que las funciones cognitivas van bajando y que la inflamación va aumentando. Eso es lo que uno observa muchas veces de los pacientes con Alzheimer. Por lo tanto, ojo ahí, ataque la inflamación de su cerebro si quiere llegar a viejito, ¿no es cierto?, con un cerebro de calidad. Atáquela desde temprano, no la ataque desde los 50, atáquela desde los 30 en adelante, constantemente atacando en parte, en este caso su inflamación, pero atáquelo bien. Combate la inflamación en este caso de manera adecuada. ¿Por qué les menciono esto? Porque el abuso de moléculas antioxidantes y el abuso de ciertas moléculas antiinflamatorias también quizás podría ser negativo desde algunos puntos de vista. Pero fíjense que les traje. Soy una persona que a veces habla bastante bien del ibuprofeno. Y en el laboratorio donde trabajé, utilizamos ibuprofeno para inhibir este es un paper está en inglés, pero la traducción es bien sencilla. El ibuprofeno inhibe unas fallas sinápticas que hay en los pacientes con Alzheimer. Ahora, esto lo hicimos utilizando ratones, la verdad. Lo hicimos utilizando, en este caso, personas. Sin embargo, en nuestros modelos de Alzheimer, cuando les damos ibuprofeno, básicamente los ratones se mejoran. Y lo que les traje acá para mostrar esto es una foto, una serie de fotos de neuronas de ratón. Esta es una neurona control, una neurona normal, que no les hemos hecho nada. Esta es una neurona que tiene Alzheimer, y si uno ve estos puntitos verdes, uno en realidad se da cuenta que en el Alzheimer hay menos de estos puntitos verdes. Estos puntitos verdes son la sinapsis de las neuronas. Estos puntitos verdes son verdaderamente cómo se comunican las neuronas. Y lo que hoy día sabemos del Alzheimer es que si comparamos a una neurona con Alzheimer contra una neurona que no tiene Alzheimer, estas se comunican más, estas se comunican menos. Y lo que hoy día tenemos es que en estas neuronas hay procesos inflamatorios importantes que hacen que se comuniquen menos. ¿Qué es lo que hicimos? Le dimos un antiinflamatorio a la neurona, y lo que vemos parcialmente es que hay una recuperación. Si uno cuenta estos puntitos verdes, que son un reflejo de cómo se comunican las neuronas, cuando le damos ibuprofeno, esta es de otra forma, pero esto es ibuprofeno, el ibuprofeno literalmente hace que las neuronas se mueran menos.
Por lo tanto, esto lo publicamos el año pasado, antepasado, publicado por una químico farmacéutico, María Paz Zurita. Es una información desde el punto de vista nuestra bastante interesante, porque básicamente utilizando una molécula muy sencilla como el ibuprofeno, logramos mejorías en las neuronas, en este caso, que verdaderamente se están muriendo en estas condiciones. Por lo tanto, probablemente existe todo un margen de opciones para que los antiinflamatorios tengan efectos importantes a nivel cerebral. Sin embargo, no quiero que me tilden de cerebrocéntrico, neurocéntrico, me gustan las neuronas, también me gusta el hígado. Y lo interesante del hígado en este caso también hay que cuidarlo, ¿ya? Hay que cuidarlo harto. Lo interesante del hígado es que hoy día se sabe que cuando hay una serie de patologías hepáticas, cirrosis, cáncer hepático, isquemia de repercusión, hígado graso, en todas estas condiciones hay una disfunción del sistema endocannabinoide. Y lo que se muestra acá en esta foto es que utilizando agonistas, es decir, una molécula que activa a los receptores CB2, se produce un bloqueo o una disminución de la fibrosis hepática. Se produce una disminución de la encefalopatía hepática. Esto muestra básicamente que activando un receptor parte del sistema endocannabinoide tenemos mejorías en situaciones donde hay una patología. Activando este receptor, hipotéticamente lo que estamos haciendo es restablecer en parte este equilibrio que se ha perdido en este hígado y que produjo una patología. También resulta sumamente interesante para mí reparar que en el hígado lo que hay que hacer es bloquear los receptores CB1. Cuando bloqueamos los receptores CB1, distinto del receptor CB2, bloquearlo, no activarlo, bloquearlo, lo que produce en este caso es una ventaja terapéutica. El hígado graso y otras condiciones bastante desagradables para el hígado parecen disminuirse o bloquearse en condiciones cuando estamos activando a los receptores CB1. Los endocannabinoides, por se, como moléculas presentes en el organismo, también tienen bastantes efectos benéficos para hepatopatías, ¿no es cierto?, para patologías hepáticas. Por lo tanto, existen bastantes opciones publicadas hoy día en la literatura para sugerir fuertemente, para indicar, no es lo mismo sugerir que indicar, pero por lo menos yo creo que podemos indicar fuertemente que los endocannabinoides, que todo el sistema endocannabinoide es un potente factor, en este caso, en las patologías hepáticas, particularmente en patologías hepáticas que están asociadas, en este caso, a la inflamación. Ok, voy un poco rápido, pero tenemos que ir rápido. No tan rápido, pero tenemos que avanzar. Y me gustaría hablarles de situaciones que normalmente pueden ocurrir en una persona que consume cannabis. Y desde ese punto de vista, muchas veces, en realidad una persona que consume cannabis relacionada con la inflamación. Me gustaría hablarles de qué es lo que hacen moléculas como el ácido araquidónico, que entre paréntesis, los endocannabinoides se producen en parte utilizando moléculas como esta. Se producen como desecho también, los endocannabinoides producen estas mismas moléculas. Lo que les estoy diciendo acá es lo siguiente. Cuando activamos el sistema endocannabinoide, utilizamos endocannabinoides. Hoy día sabemos que estos endocannabinoides pueden ser procesados por las COX. Para rematarlas, sabemos que los desechos de la degradación de los endocannabinoides también pueden ser utilizados por estas enzimas COX. ¿Y cuál es el problema de estas enzimas COX? Que estas enzimas COX son las que median, las que permiten que tu cuerpo se inflame. Cada vez que hay inflamación, cada vez que tenemos una herida, cada vez que tenemos un problema, una lesión, se produce ácido araquidónico y ese ácido araquidónico, o incluso estando presente ahí, activa a la COX-1 y activa a la COX-2. El problema no está en activar tanto a la COX-1, el problema está en activar a la COX-2. Esta particularmente produce mucha inflamación. Esta, como puse ahí, es deseable, ojalá tener inhibida a la COX-2, lo que más podamos. Sin embargo, esta cuando se activa produce dolor, muerte e inflamación. Esta otra, la COX-1, podríamos decir que es buena. También puede producir inflamación, la verdad. Sin embargo, está ahí para cumplir funciones homeostáticas. Está ahí como para mantener este equilibrio, ¿no es cierto?, entre esta COX-2 que inflama y esta otra COX-2 que trata de inflamar menos. Por lo tanto, esta es buena. Idealmente, esta vía, la vía COX-1, no deberíamos tenerla inhibida, ojalá nunca. Sin embargo, si la inhibimos, vamos a tener problemas. Si activamos mucho esta otra, vamos a tener problemas. Y es necesario que mantengamos un fino equilibrio entre cada una de estas vías que producen inflamación. Vía de inflamación buena, vía de inflamación mala. El problema está, como les decía, es que la producción de endocannabinoides
el metabolismo de los endocannabinoides se cruza con el metabolismo de estas enzimas que les mostraba antes. Normalmente producimos endocannabinoides y producimos desechos, que son los mismos desechos que pueden activar, en este caso, a las vías que producen inflamación. Por lo tanto, en ciertas condiciones, los antiinflamatorios, en ciertas condiciones, los mismos endocannabinoides pueden producir moléculas en baja cantidad que incluso pueden favorecer la inflamación. Por lo tanto, no se asuste con esto no le estoy diciendo que básicamente si usted utiliza su sistema endocannabinoide podría incluso tener más inflamación, eso no se da. Pero ciertas moléculas que se producen producto del metabolismo de los endocannabinoides, este es un endocannabinoide, la anandamida, este es otro, el 2-AG. Estos dos son procesados por las COX y de hecho son procesados por las COX que podríamos decir las COX malas, que son procesados por las COX que producen inflamación, que son las COX-2. Por lo tanto, hay una relación cruzada entre el metabolismo de los endocannabinoides y muchas veces, en este caso, el metabolismo de la producción de estas moléculas que producen inflamación. Lo interesante está en que cuando uno consume, ¿cómo se llama esto? Se llaman los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales. Uno puede bloquear muchos efectos, en estos casos, de estas moléculas proinflamatorias que interesantemente son producidas por el mismo sistema o parte del sistema endocannabinoide. Por lo tanto, eso es verdad. No todas las moléculas que puede producir el sistema endocannabinoide